Miren, aquí tenemos 4 cráneos. Es como que si los cráneos fuesen piedras, como si fuesen rocas. Miren para allá, es gigantesco. Puros huesos, puros cráneos, pura fémur. Wow, nunca había visto algo así en mi vida. Y bueno, amigos, hemos llegado aquí a Cerro Azul, o Cerro de Oro también se llama. Y bueno, hemos llegado aquí con los chiquillos que están atrás. Ha sido un viaje largo, como de 2 horas aproximadamente. Estamos a 150 kilómetros al sur de Lima. Y bueno, nos queda caminar y encontrar lo que fue algún día el cementerio Inca, que se dice que está hacia adentro. La verdad no tenemos un punto específico, pero hay que solamente buscarlo. Amigos, como se pueden dar cuenta, miren, aquí a la orilla del cerro nos empezamos a encontrar con vestigios de lo que fue el barro, porque se dice que esta era prácticamente una ciudad de barro la cual tenían los incas. Y bueno, acá tenemos parte de esa pared y miren, es gigante. Está bastante dura y sí, creo que es parte de la ciudad de barro la cual se le llama a este sector. La cosa es que en este sector donde me encuentro el día de hoy, en este pedazo de cerro o parte de desierto, como pueden darse cuenta, ya hay casas hoy en la actualidad, pero en el año 1100, antes que llegaran los españoles y hasta el momento de la llegada de los españoles, existieron la civilización inca, una civilización muy inteligente, muy compleja, que abarcó gran parte de Sudamérica y que se ubicaba desde Ecuador hasta el centro de Chile. Y bueno, ellos en este sector hicieron su ciudad, la cual se les llamó la ciudad de barro, y también tenían su propio cementerio. El día de hoy se dice que el cementerio está allí totalmente abandonado. La verdad, yo nunca he ido, no lo conozco, y el día de hoy iré con ustedes, pero les quise contar esto para que se pongan un poco en contexto de la civilización a la cual estamos hablando, ya que es muy conocida a nivel mundial, la civilización inca. ¿Ah? ¿Qué encontraron? Un cráneo, mano. Dos, uno acá y uno está más arribita, mira ahí. Wow, miren amigos, es como que si las cabezas estuvieran repartidas en este sector. Es impresionante. Miren, un cráneo humano. Le sacaron la mandíbula y solamente quedó la parte de arriba de su cabeza. Está aquí al aire libre, es como si fuese un cementerio al aire libre, así tal cual. Y como decía nuestro amigo, aquí hay un hueso bastante antiguo, se nota que puede ser de la cultura inca. Y acá, como pueden ver, otro cráneo más. Permiso. Pero no se le nota ni el ojo. Esa es la parte del ojo. Miren, ahí está el cráneo. Arriba tiene todavía las líneas del cráneo normal. Impresionante. Una vez se piensa que son piedras, como pasan como piedras, pero si te das cuenta son cabezas de seres humanos. Bueno, aquí están sus cabezas por todas partes. Amigos, miren, no hemos caminado casi nada. Allá abajo está el campo y miren aquí. Estoy un 99.9% seguro que esta es parte del cráneo de una persona. Estos de aquí también son partes de cráneo. Y bueno, mira, mientras miras hacia arriba, miren allá arriba. No sé si alcanzan a verlo allá. Es una cabeza. Para allá, dos cabezas más están repartidas por todo el sector. Las cabezas, no es que sea un puro lugar en específico. Yo pensé que iba a ser un cementerio chiquitito donde habían cuerpos. Y miren aquí, otro pedazo más de cráneo. Están por todas partes, miren acá. Wow, este tiene hasta dientes. Qué impresionante. Y qué miedo a la vez venir para acá de noche y encontrarte con puras calaveras, con puras cabezas. Wow, miren la cabeza de allá. Mira, Wow, ¿qué es un paquete? un paquete. Y acá hay dos más. Oh, es verdad. No sé qué contenga. Y cráneos por todos lados. ¿Verdad? Aquí como que juntaron varios cráneos. Ahora todo me calza como que acá juntaron varios cráneos. Un paquete, 2 paquetes, 3 paquetes, quizás los quemaron, no sé, acá en este lugar hicieron brujería, se nota claramente. Ahí hay botellas, quizás traían alcohol. Ahí hay otro paquete más como destruido. No sé si alcanzan a verlo. Pucha, ahí Líquido. como que un líquido.
Ah, Yo creo que... ¿Excremento? Mira, acá también han hecho un pavo a la Pachamama. Mira, ¿Cómo sabes que es un pavo a la Pachamama? ¿por qué acá está primero? ah, por el maíz y por todo eso. Claro, ahí está la hojita de cocote. Ah, ok. Tal vez por acá está enterrado, o lo han desenterrado. Y guau, amigos, impresionante, le insisto, no hemos caminado casi nada, miren hacia abajo, hay solo pastito ahí abajo y cada vez me impresiona más, si no es por las calaveras, si no es por los cráneos, si no es por la brujería, si no es por todo, todo me impresiona en este lugar. Es Un brazo y el otro parecer es una pierna, mano. El de allá es la pierna derecha. Ah, verdad, amigos, tiene forma del antebrazo de una persona y por acá, bueno, también tiene un poco de forma de la parte de arriba de un brazo. Y miren, amigos, mientras más seguimos subiendo, más cosas nos vamos encontrando. Acá hasta hay una vela con... Una foto, una nota. Sí, Al parecer tiene una no, foto. Virgen del Carmen, dice. Quizá era una brujería religiosa porque ahí tenemos una cruz de madera y por acá más partes de cráneos. Miren, aquí tenemos otro cráneo más. Este es un poco más grande, como se pueden dar cuenta. Y está aquí, abandonado. Los cráneos que vimos delante están por ahí abajo. Y aquí siguen apareciendo más cabezas. Por ahí partes de cráneo, otra parte de cráneo, otra parte de cráneo. Allá hay como varios cráneos para mí que hicieron algún tipo de brujería ahí. Y por acá también, es como que si fueran parte de un cangrejo, no sé, es como cuando le sacáis las jaivas, la parte de arriba, es lo mismo de acá. Tenemos pedacitos de cráneo y miren, acá hay pelo claramente. Este es pelo humano, se nota claramente. Tenía hasta rulitos, igual que yo. Y miren ahí también, de pelo castaño. Huesos. Miren ahí arriba, más partes de cráneo. Están repartidos por todas partes. Allá arriba, miren, tremendo hueso que hay. No sé si lo alcanzan a ver, no sé si se verá. Aparte de estos cráneos que tenemos acá, más cabezas, tenemos acá, esta es la parte del fémur. Un hueso bastante grande. Miren mi mano. Qué increíble este lugar. Y bueno, amigos, vamos a subir un poquito el cerrito. Cerro de Oro o Cerro Azul, como se le llama aquí, en Cañete. Y vamos a ver si es que, por qué se ve tanta como basura ahí arriba. Quizás es el cementerio inca del cual les hablaba. Pero bueno, vamos para allá. Wow, miren, más cráneos botados por aquí como si fuese un cementerio, el cual escarbaron y abrieron y lo destruyeron. Parte de la pelvis de un cuerpo. Y para allá, miren para allá. Wow, qué increíble. La columna. Parte de la columna, las vértebras. Y para acá, miren, huesos, pelvis, cabezas. Wow, qué terrible, qué impresionante. Nunca he estado en un lugar así con tantas cabezas dando vueltas por todos lados, tantos cráneos, miren para allá. Literalmente desde lejos pensé que era basura, pero no. Son puros cuerpos desarmados. Miren aquí los huesos, las telas. Este es el verdadero cementerio inca, está lleno de cabezas. Miren, acá tenemos hasta parte de un jarrón que tenían. Es casi un 99% seguro que sea de los mismos incas. Pero bueno, hijos de la Pachamama, para que entiendan un poco más esto del cementerio inca en este lugar y por qué está tan desordenado todo, tan destrozado, los cuerpos totalmente destrozados como si estuviesen descuartizados. Primero debo enseñarles cómo era la cultura funeraria de los incas. Ellos creían en que la vida continuaba después de esta vida, la que estamos viviendo ahora. Ellos creían en la reencarnación. Es por eso que a sus difuntos los enterraban en posición fetal y dentro de con una vasija. ¿Para qué? Para recrear el vientre materno de la siguiente vida que vendría. A ellos los enterraban con las cosas que les gustaban. Por ejemplo, este jarrón que teníamos aquí, seguramente uno de todos los incas que está aquí enterrado, le gustaba este jarroncito, era el jarroncito preferido de uno de ellos. Entonces cuando la persona moría, aparte de enterrarla en posición fetal, le colocaban su jarroncito y luego que eran enterrados con sus mejores ropas, que seguramente deben ser estas que cachen. Está tan viejita, han pasado ya cientos o quizás miles de años y miren,
ya se me rompió, ni siquiera alcancé a agarrarla. Pero por ejemplo, esa puede haber sido la mejor pilcha, la mejor ropa que tenía esa persona inca que falleció, y la enterraban con sus mejores ropas, con sus cosas preferidas, y aparte cuando ya la estaban enterrando comenzaban a hacer danzas y bailes alrededor de él junto con cánticos. Y aparte le tiraban hojitas de coca para que fuese un entierro tradicional como lo hacían los incas. Y aquí, chiquillos, va a venir lo interesante, porque claro, tenían su cementerio bonito, todo, su buena tradición, su buena cultura, la cual aplaudo, pero lamentablemente, bueno, en realidad no lamentable para ellos, sino que para el humano ambicioso, sino que ellos, junto con enterrar con lo que les dije, también lo enterraban los cuerpos con oro, que representaba el sol, y con plata, que representaba la luna. Cuando llegaron los españoles se dieron cuenta que los cuerpos de los incas, al ser enterrados, venían con oro y plata, que para los españoles obviamente esto era un bien económico. Para los incas no, ya que ellos no se manejaban con una moneda, pero los españoles, al ver esto, comenzaron a destruir los cementerios incas, obviamente para saquearlos, para sacar su oro y su plata con la que habían sido enterrados, y así poder tener una ganancia de esto. Fueron una gran cantidad de tumbas las destruidas, y bueno, también las personas de hoy en día, las personas actuales de nuestra sociedad, también se han dedicado a saquear, a desmantelar por completo los cementerios incas, buscando oro y también buscando plata. Y un claro ejemplo es lo que tengo atrás mío, lleno de fémur, lleno de costillas, como podemos ver ahí. Ahí hay partes del fémur, el peroné, la tibia, tenemos cráneos completos. De verdad yo creo que es incontable la cantidad de cráneos que hay en este lugar. Si me pusiese a contar, no sé si terminaría de contarlos. Son muchos, es como que si hayan partido los cuerpos uno por uno, como que los fueran desmantelando y tirando un hueso para allá, otro hueso para allá, otro hueso para acá. Y bueno, es impresionante, nunca había estado en un cementerio así tan abierto como este. Y bueno, algo nuevo para mí, que me sorprende. Miren para allá, es como si fuese un basural, pero no. Yo quizás en la cámara no se note, no se aprecie muy bien, pero miren para acá, 3 cráneos aquí, 3 cráneos aquí, 4, 5 cráneos ahí, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. La verdad es que me faltarían quizás números. Allá hay uno que se le ven los ojos para arriba, es impresionante. Como les digo, no es un basural, sino que es un cementerio totalmente desmantelado. Miren la cabeza de allá, tiene como un paño encima de ella, no sé si se lo habrán puesto molestando, pero la verdad es que aunque sean personas que murieron hace miles de años, el respeto tiene que estar, porque son personas tal cual somos nosotros, personas que murieron igual como nos va a pasar a nosotros. Nosotros también vamos a morir, es lo único que tenemos seguro en esta vida. También vamos a querer respeto, pero bueno, me parece lamentable la forma en que se encuentra este lugar, porque no debería estar así. Miren, yo creo que hasta un basural tiene más respeto que esto. No entiendo cómo algo tan importante como el Imperio Inca puede en pleno 2022 estar de esta manera. Miren, aquí tenemos 4 cráneos, es como que si los cráneos fuesen piedras, como si fuesen rocas. Miren para allá, es gigantesco, puros huesos, puros cráneos, pura fémur. Wow, nunca había visto algo así en mi vida. Sí. Aquí hay un telar que se conserva, mira. A ver, vamos a ir a ver el telar que encontró. Wow. Está conservadísimo. De verdad, está muy conservadísimo y tiene como la tela de los incas, el color como de los incas. Y bueno, amigos, así como encontramos este... Ay, casi piso un cráneo. Se me olvidó, no sé si les dije o si se me olvidó contarles de que ellos lo enterraban con las mejores ropas y envuelto a veces en diferentes telas que ocupaban los incas. Como que si hubiese sido ayer cuando estaban los incas en este lugar. Y acá hay otro manto, mira. Wow, verdad, y allá atrás también hay otro manto más. Verdad. Y miren, eso es como donde llevan la comida, no sé, pero todavía son restos incas y se nota claramente que son restos como indígenas en este lugar. Miren allí. Wow, miren, esto es típico de los incas. Miren, es como volver al pasado, una canastita. Esto debería sí o sí estar en un museo. Yo no sé si yo estaré loco o esto no vale nada, pero es
Esto es sacado desde el mismo lugar en donde estaban los incas. Quizás antes que yo lo tomó una persona inca hace miles de años y está aquí. A una persona le gustaba esa canastita y la enterraron con esa canastita. Porque como les dije, una de las tradiciones de ellos era ser enterrado con las cosas que les gustaban. En este caso tenemos esta canastita que tengo aquí, miren. Una canastita inca, una canastita indígena de hace miles de años, pero que está aquí, abandonada. Pero lamentablemente después vinieron inescrupulosos que se preocupan más del presente y no de dejar descansar a las personas que han estado aquí por miles de años. Ustedes también quizás digan, oye Klaus, decís que lo han desarmado, que lo han molestado y tú también lo estás molestando en estos momentos. La verdad es que yo no lo estoy molestando, sino que le estoy haciendo ver hacia el mundo, hacia ustedes, hacia miles de personas, la cultura que existió en este lugar, la cultura inca, cómo eran enterrados, cómo eran sepultados, cuáles eran sus tradiciones y su cultura, para que todos las conozcamos y no quede su cultura en el olvido, porque una cosa es saber la historia y otra es olvidar la historia. Y en este caso mi intención es no olvidar nunca la historia de los incas, que fue tan importante para Sudamérica como también para el mundo. Acá tenemos restos de los que fueron ellos, tenemos restos de sus vasijas, de sus implementos, y está aquí abandonado. Lamentablemente hasta el día de hoy no se valora lo que ellos hicieron, y bueno, la idea de mi canal y la idea de este video es que valoremos lo que ellos hicieron, la importancia que tuvieron y la influencia que tuvieron en todo el planeta hasta el día de hoy. Y bueno amigos, vamos a seguir subiendo. Como se pueden dar cuenta, miren para abajo. Yo de aquí lo veo y me sigo impresionando. Yo no sé si se verá en la cámara, no sé si se verá, pero son puros huesos. De verdad, no es un basural. Uno está acostumbrado a ver eso, yo lo veo desde aquí y digo un basural. Pero me acerco y son puros huesos, ni siquiera son palos, son huesos. Wow, miren, no solamente era allá abajo, sino que acá también. Miren para allá, no sé si se verá porque está lleno de huesos. Un cráneo por ahí, sí. Sorprender, mira lo que hay al fondo. Vamos a ir a ver. Miren, aquí hay más huesos. Como les dije, no solamente era eso. Todos esos puntos blancos yo creo que son cráneos. ¿Más cráneos? Mira. Wow, es impresionante. Es impresionante. Si con lo de abajo estaba impresionado, imagínense con lo que se ve allá. Se ve todo blanco. No sé si se verá aquí en cámara, pero bueno, vamos para allá. Y miren amigos, como se pueden dar cuenta, ahí hay un agujero, aquí hay otro agujero, otro agujero, otro agujero, otro agujero. Se supone que esos eran los sectores donde habían enterrado a cada inca, donde estaban los huesos de las personas, pero como ustedes saben, vinieron inescrupulosos y saquearon las tumbas, las desmantelaron por completo buscando oro y plata. Pero bueno, ahí quedaron los hoyos. Y como se pueden dar cuenta, y como me puedo dar cuenta aquí mirando hacia el frente, los huesos y las cabezas y todas las partes del esqueleto humano siguen tiradas por doquier. Y bueno amigos, hemos llegado. Como pueden darse cuenta, nos da la bienvenida un fémur, peroné, tibia, pelo humano, más allá ropa de personas, de indígenas, cabezas enterradas en el barro. Y para acá cabezas ya con musgo o con pasto. Miren cómo la naturaleza se ha apoderado hasta del esqueleto humano. Miren allí, esa parte del cráneo tiene musgo, le está creciendo naturaleza esa parte del cráneo. Para acá más y más, y miren para allá. Wow, impresionante. De verdad que impresionante. No sé qué más decir. Miren, acá tenemos una vasija de los incas. Una vasija de esa época. Bueno, es solamente la parte de arriba, pero no sé si yo estoy mal o debería estar en un museo. Miren aquí, las cabezas se confunden entre las piedras. Está lleno de cabezas. Miren acá, los incas quizás hicieron esa parte de la ciudad de barro, porque como les comenté en un principio, esta era una ciudad de barro, la cual les tenían los incas, y luego estaba el cementerio, pero me doy cuenta que el cementerio se apoderó de todo, o en realidad la gente hizo que el cementerio sea esparcido por todas partes. Miren aquí, tenemos partes de vasijas, tenemos más cositas de los incas, cráneos, dientes, hay de todo en realidad. Miren, estos eran los hoyos que les decíamos, que eran grandes, donde enterraban los cuerpos como tipo fosas comunes. Y miren ahí, esa es pura ropa inca, puro cabello inca, puro hueso inca. Ese pantalón es de ahora, es basura. Pero todo lo demás se nota que son vestimentas típicas de los incas. Miren eso, pura tela.
Julito me acaba de llamar y me dice que encontró un cráneo extraño. Así que bueno, ahora vamos para allá. ¿Qué cráneo, Julito? Mira, Klaus, si te das cuenta, tiene la parte de acá como que más sobresalida. Y este es un cráneo normal. Wow, ¿verdad? Tiene un cráneo totalmente deformado. Y una frente amplia. Sí, es como un alienígena, ¿no? Algo así. Y este es un cráneo normal. Mira la parte de las cejas también, acá es sobresalido y acá es plano. Wow, es verdad. Miren, no sé cómo decirlo, pero miren, no sé si se notará aquí la diferencia entre ese cráneo circular y este otro cráneo con frente totalmente plana y con cabeza extraña hacia atrás. Son dos cráneos pero totalmente distintos uno del otro. Aquí entra la conflictividad, aquí entran las teorías, aquí entran los mitos, todo la verdad. Muchos de los incas en su cultura alargaban sus cabezas con tablas, las ponían aquí, las alargaban para pertenecer a una mayor clase social. Muchos dicen que hacían esto para imitar a los seres tan inteligentes que a veces bajaban a la tierra, que obviamente son los ovnis. En este caso, esta cabeza, aunque la deformaran, no sé cómo lo habrían hecho para poner la cabeza plana, tendrían que haber andado con una tabla aquí y aquí deformado por acá, no sé. La verdad, ese cráneo es bastante extraño, no quiero decir que sea un alienígena, queda a criterio de cada uno, pero mirándolo bien, sí tiene forma muy extraña. Y lo mismo con las cabezas largas. Wow, miren amigos, este sector de acá no son huevos de dinosaurio, no amigos, son cráneos con vasijas, todo aquí, miren por acá. De verdad que impresionante, aún no asimilo en el lugar en el que estoy. Y miren el fondo hacia atrás, son puros huesos, acá son puras cabezas humanas de seres humanos, tal cual somos nosotros. A veces uno que mira esto se olvida de la humanidad, se olvida que fueron seres humanos, que tuvieron vida, que caminaron igual que uno, que conversaron, que rieron, que durmieron, que corrieron, que hicieron competencia, que fueron alegres, tuvieron hijos, tuvieron madre. Son personas como nosotros, lo único que ahora de a poquito el mundo los fue olvidando y esa es la idea, que no se olviden nunca, que la historia quede y que jamás se olvide, lo insisto. Miren este cráneo, es como que si se agarró a pelear y le reventaron un botellazo en la cabeza, con permiso. Con permiso. Miren, le rompieron el cráneo, están sus dos ojos y al medio su frente totalmente rota, como que se lo destruyeron. Miren amigos, cómo es caminar por aquí, esquivando huesos, caminando entre medio de cráneos, de ropa. Wow. Todo para llevárselo a ustedes a la casa. Permiso, con permiso. Mira, Klaus. Otro cráneo extraño, pero ese tiene más tiempo ya de descomposición. Wow, ¿verdad? Te llega a estar un poco más negro, miren ahí. Y ha sido más joven, ¿no? Sí, es un poco más chico. ¿Cómo lo has encontrado? Miren, tienen la cabeza totalmente deformada, no solamente larga, sino que es como frente plana. No sé cómo lograron aplanar la frente de una persona en esa época, en ese tiempo. Y wow, ahí está. Miren hacia allá amigos, siguen más cráneos y esos están como ordenaditos. Para mí que alguien vino y los dejó ordenaditos, la verdad no lo sé. Allá arriba también se ven más cosas blancas que obviamente son cráneos, no son piedras ni huevos de dinosaurio, nada. Son cráneos como esos, cráneos. Para acá más cráneos, un hueso gigante que debe ser de la pierna, el fémur. Y wow, miren este sector de acá, el que les decía, ahí está lleno de huesos, cabezas enterradas que están saliendo a la superficie. Y miren este de acá, como que algo quisieron hacer, un corazón. Se nota claramente que quisieron hacer un corazón y con los huesos lo amarraron. No sé si tratará sobre magia, miren allá también ahí. Obviamente quiero que no piensen que fuimos nosotros los que hicimos esto, sino que esto ya estaba como que quieren dar una señal de una letra ahí. Porque por allá también hay como una forma. Y miren ahí, un corazón, qué raro. Como se pudieron ver, hay muchas personas que se aprovechan que hay huesos aquí, cabezas, y aprovechan de hacer brujería. Algunos magia negra, otros no sé si existirá la magia blanca. Pero bueno, aquí nos damos cuenta también que estas figuras no las ha hecho una persona normal. Una persona que hace brujería o hace hechizos, cosas así, que se ve bastante aquí en Perú, hizo lo que tengo atrás mío.
bueno, chiquillos, la verdad, un lugar realmente impresionante. Nunca había ni me había imaginado un lugar así. Yo la verdad, al ser un cementerio, pensé que era un cementerio ya cercado como los que normalmente visitamos algunas veces, pero estos son cerros y cerros de huesos y de lugar de cuerpos humanos descuartizados por todas partes. Es un lugar impresionante aquí en Perú, específicamente en Cañete, a unos 150 kilómetros al sur de Lima. Y bueno, la verdad es que lo importante es que no se hayan impresionado por eso, sino que se impresionen por lo que fue la cultura, por cómo lo enterraban. La idea es que hayan aprendido algo del video y también, bueno, si se quieren impresionar, impresiónense de lo destruido y de lo olvidado que está en lo que nosotros somos. No nos hemos identificado totalmente con los incas, ya que no solamente Cusco fue el sector de los incas, sino que casi todo Sudamérica. Le doy las gracias a los chiquillos que me acompañaron el día de hoy. Muchas gracias, Buena, cabros. Gracias, Klaus. Muy agradecido Chévere. por todos los puntos que me dieron y porque me acompañaron también. Ahí atrás en la cámara, nuestro conductor que está grabando y el acompañante de nuestro conductor que no durmió nunca. Y Buena. acá pueden suscribirse al canal de los chiquillos que tienen su canal también de YouTube. Julio te ve en todas las redes. Chaslo. Sí. Y eso, muchas gracias por todo. No olviden seguirme en Instagram, en Facebook. Muchas gracias a los que me apoyan en Patreon, porque sin ellos la verdad no estaría aquí en este cementerio gigantesco. No les llevo recuerdo, ya que no creo que quieran un recuerdo de aquí, pero sí les llevaré un recuerdo de Lima. Espero les haya gustado el video y nos vemos el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, Hijos de la Pachamama.